Saludos, y los viernes siempre nos dedicamos a temas distintos a los habituales, a las noticias o a la política, porque bueno, la vida es así, hay que divertirse. Lo importante que es entretenerse, y para entretenerlos aquí tengo a Enrico Armas, que es muy conocido en todo el país porque esos caballos suyos, ahí tenemos uno, están por todos lados. ¿No te han preguntado? A mí me preguntan, pero yo pinto mucho caballo también, me preguntan, ¿y por qué pintas caballos? Sí, mira, bueno, la imagen del caballo es muy recurrente en mi obra. Yo vi unos cuadros de Toulouse-Lautrec, un pintor francés de niño, habían unas cortinas. Y el caballo era recurrente. Después de Degas empecé a descubrir la pintura francesa, todo eso. Y hay un movimiento que a mí me llamó mucho la atención, que es el dadaísmo francés, donde estaba Marcel Duchamp. Y en ese movimiento ellos le estaban poniendo nombre al Dada, y agarraron un diccionario y lo abrieron y pusieron el dedo. Y donde pusieron el dedo era Dada. Y Dada es caballo de juguete. Entonces, esas cosas de la casualidad me llevó siempre el caballo, a la figura del caballo. Entonces, es un ícono dentro de mi obra, de mi trabajo. Porque si, por ejemplo, este cuadro no tuviera el caballo, sería un cuadro que se parece a muchas otras cosas. Entonces, el artista tiene que buscar su identidad, su propio lenguaje en el trazo, en lo que plantea y en el concepto. Fíjate, cuando me preguntan, ¿por qué pintas caballos? Ahora estoy pintando gatos. Donde yo vivo hay muchos gatos. Entonces ellos cada vez que me ven empiezan a decir, ¡tañao! ¡tañao! Entonces yo les hablo también a los gatos. Y yo le digo a la gente que el caballo, la naturaleza muerta o el paisaje pueden ser una excusa para pintar. Porque a través del caballo puedes resolver problemas de forma, composición, color. Los temas de la pintura los puedes resolver con el caballo o con la pera o con cualquier otro tema. Por eso tú ves que hay gente que es recurrente y no sale de la misma temática. No solo porque construye personalidad, también aprende a manejar el pincel. Tú le has metido mano al Photoshop y a todas estas artes nuevas, digitales, que permiten que el pincel sea un monstruo. Sí, cómo no, yo he investigado sobre eso porque yo pienso que los artistas tienen que actualizarse. Y no solamente los artistas, cualquier persona tiene que utilizar las nuevas tecnologías y todas estas herramientas. Pero yo no creo, por ejemplo, yo creo que yo defiendo, por ejemplo, la pintura, la obra hecha a mano, la obra modelada, la obra donde el artista toca, el oficio como artista, el dibujo tradicional. Por ejemplo, yo doy clase en la universidad y un alumno me dijo, profesor, pues yo puedo hacer el dibujo en la tableta, y llevo la tableta. Entonces, bueno, eso es válido, pero también es importante conocer las técnicas tradicionales dentro del oficio en la academia, y después cada uno va buscando su camino. Tú sabes que las primeras pinturas de Picasso eran unas pinturas clásicas. Después pintaba cualquier cosa. Sí. Y además se robaba. Él veía a alguien que pintaba algo que le interesaba y se lo robaba. Claro. No había ningún complejo moral con eso. Es muy interesante, por ejemplo, fíjate, el caso de Picasso, yo lo he estudiado bastante porque es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Y él inventa el cubismo y después cambia, regresa a la figuración, tuvo etapas, muchas etapas, inventa el collage, trabajó cerámica, o sea, él cambiaba, él no se mantenía en una sola línea y un estilo. Entonces, por ejemplo, esta obra es una obra que se corresponde cuando yo regreso de Francia, que es cinética, es decir, uno se cambia de sitio y tiene movimiento. Entonces tenía influencia de Soto y de todo ese movimiento cinético de esa época que yo veía, y entonces yo lo transformé en esto. ¿Tú te acuerdas de Gecko, que agarraba unos alambritos y los iba relacionando? Sí, yo la conocí incluso con Loifer, que era el esposo, y vivían cerca de la casa de Colina, y los artistas siempre tienen influencia. Por ejemplo, Picasso hizo obras con alambre, que muy poca gente lo conoce, porque lo más conocido de Picasso es el Guernica y el cubismo y ciertas áreas, pero Picasso investigaba. Entonces, claro, yo tuve mucha influencia de Gecko también. Los artistas tenemos influencia, los artistas tomamos y nos apropiamos ideas de otros y le damos continuidad. Tú sabes, Rico, que un día me voy para Nueva York, cuando se podía, aquellos días.
y en el MoMA había una exposición que se llamaba Picasso en blanco y negro. Todo el museo, que son como 3 pisos, no era el Guggenheim. Y entonces yo me meto en la pintura de Picasso. Y Picasso tiene unas líneas, unos trabajos de líneas Sí. que van para todos lados. Entonces yo me acerco y me pongo y veo las líneas de Picasso y me doy cuenta que borraba. No era que él hacía eso como en el dibujo ese de la paloma, que él de un solo trazo. No, que yo tenía tapado. O sea, el hombre borraba y yo, ¡yupi! Lo descubrí. El artista no debe tener ningún complejo con nada. Exacto. Porque sí. él está para abrir puertas, él no está Sí. para estar mintiendo, él tiene que ser original. Sí, sí, porque fíjate tú que, por ejemplo, hay una anécdota con respecto a Picasso. Cuando él pinta Las señoritas de Aviñón, que le invita a los amigos pintores para que vean el cuadro, le dicen, Picasso, tú estás loco, porque era una obra que nadie entendía. Era fea. Era fea, entonces él impone lo feo, lo grotesco, en ese momento a partir de ese cuadro. Lo curioso es que a partir de esa obra, los artistas empezaron a pintar como Picasso y empezó a crear una influencia en la época, de una apertura a un lenguaje nuevo, porque estaba apareciendo la fotografía y el cine, el movimiento. Entonces la pintura, mucha gente decía, la pintura ya que iba a morir, que no iba a seguir existiendo. Y la pintura se transformó en otra cosa y se hizo más libre. Así es, porque las artes no solo nunca mueren, sino que se desarrollan, tienen vida Exacto. propia. Sí. Fíjate que en el MoMA, ahí sí yo vi Las señoritas de Aviñón. Cuando vi el cuadro me puse a llorar de la alegría que me dio. Digo, esto que yo lo he visto tanto en libros, míralo aquí. Y es un cuadro impresionante que, que te llama la atención, porque el arte al final no puede ser clandestino. El destino del arte es comunicar. Ahora es un código distinto de comunicación. Claro, porque fíjate tú incluso que las tertulias dentro de los artistas, por ejemplo, sucedió en el caso de Reverón, el caso nuestro del pintor de la luz, que es un ícono para nosotros de la pintura y del arte. Y fíjate que él recibió las influencias europeas a través de Ferdinandov, Que se instaló con él que ahí se instaló con él, Macuto. y toda esa influencia europea, le manejaba información, ¿ves? De Pizarro, de todos los pintores de esa época, y él convierte lo que es el impresionismo que había surgido con Claude Monet en París en algo latinoamericano y una luz muy caribeña. O sea, esa luz de Reverón es el Caribe y tiene que ver con nosotros. Bueno, por cierto, yo vi varios trabajos de Monet en el Louvre. Y cuando tú, las bailarinas esas famosas de él, y cuando tú te acercas son puras pinceladas. Sí, cómo no, claro, y Monet era impresionante porque él fue evolucionando y las obras finales de Monet lindan en el abstraccionismo. Habían trazos, habían chorreados, era un artista que fue evolucionando y bueno, y creó una pintura increíble. ¿A caballo vamos para el monte? Seguro, siempre. Ah, bueno, porque vamos para el corte y ya regresamos Ah, bueno. con Enrico Armas aquí hablando de arte, así, pero como si estuviéramos en la casa. Claro, seguro que sí. Hablando con Enrico Armas del arte, de los caballos. ¿Tú tienes idea cuántos cuadros has hecho? Has hecho, Mira, yo empecé de muy pequeño. Yo dibujaba y yo empecé a modelar. Fíjate tú, yo empecé con la escultura porque en el jardín de mi casa, yo he contado esa anécdota varias veces, había un jardín, yo abro un hueco, meto la mano y había barro. Mi padre, escritor, periodista, Alfredo Armas Alfonso, me dice, con eso hacen la cerámica. Entonces eso me dio una motivación increíble para hacer cosas, para modelar. Yo era un niño, tenía 5 o 6 años. Y a los 12 años llego a Caracas y mi padre me lleva al taller de Hugo Daini, que era un escultor que hacía estatuaria muy conocido, que era romano, que estuvo en Venezuela. Y me impresionó mucho porque vi una mujer de barro, modelada en barro de esa edad. Y él me regaló un pedazo de barro y empecé a modelar. Y él me fundió una figurita así, una cabecita así, que todavía la conservo. Bueno, eso me marcó, porque yo dije, eso es una escultura, era bronce. Entonces me dio una motivación. Y la por ahí fue la plastilina, cosa. ¿no? Bueno, yo la todos hice en comenzamos plastilina. con la plastilina. No, yo comencé plastilina, pero al verla en bronce, ya para mí era una escultura, ya tenía otra categoría. Y de hecho mi primera exposición a los 16 años fue de bronce, en la Sala Ocre,
que estaba en, yo me la acuerdo, al lado de urbanización la San Viva Antonio, México. al lado de la Viva México, que dirigía Godoy. Sí. Exacto, Jorge Godoy, sí, en aquel Me tiempo. acuerdo de aquellos. Tú sabes que hubo una época en Venezuela que había una moda por la plástica y entonces habían salones, Sí. galerías a montones, había un debate, los periódicos. Yo me acuerdo que el papel literario era ilustrado por los mejores dibujantes y todo el mundo discutía la plástica. Todo eso se vino a menos. No hay ya. Los salones clásicos quedan, el Salón Michelena, Michelena y uno que otro, pero Sí, pero fíjate ya tú, no es como hoy, antes. hoy existen las redes sociales. Y fíjate tú que, por ejemplo, están los youtubers, hay un youtuber español que da clases por internet, Antonio Villarán, que es de Sevilla, y él crea muchas polémicas. Incluso hay una crítico mexicana, Abelina Lesper, que hace dinámicas muy interesantes por internet. Es decir, Bueno, las redes puedes entrar sociales a cambiaron el cualquier mundo. museo, tú puedes entrar por las redes. Es También. más, te conducen, te llevan, ves los cuadros, cuentan la historia. Pero nosotros nosotros no tenemos eso. Es que no tenemos ni lo de antes. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, hay que volver a un aspecto. Te aseguro que vender un cuadro ahorita te cuesta un montón. Bueno, fíjate tú, a través de las redes sociales me han contactado, y no solamente a mí, a muchos artistas, porque fíjate, yo, por ejemplo, yo expuse en Corbanca en el 2001, y en esa ocasión vendí 4 obras grandes y decidí irme para Europa Con la platica. con ese dinero. Y bueno, en vez de ahorrar y todas esas cosas, lo gasté en 3 meses, hice contactos con galerías. Y bueno, me dio resultados porque logré exponer a nivel internacional en Milán, en varios sitios, Nueva York, Miami, toda esa historia. Y fue muy interesante en Madrid también, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo conocí Madrid me di cuenta que es una gran ciudad. Todo eso los viajes lo cambian a uno. Le ¿Cómo cambia no? la historia y todo eso. Ok. En la misma exposición de París, por ejemplo, yo puse en París y yo me emocioné en la Galería Meyer, Zafra, donde yo puse, había una pequeña bandera de Venezuela. Es decir, yo estaba representando a Venezuela en Francia. Yo no era un artista francés, yo era un artista venezolano en Francia. Entonces eso es emocionante, cómo uno logra en etapas ir evolucionando a otras circunstancias. Pero fíjate, yo tengo unos amigos que tienen una venta de esas de casa. Ajá. Cuando la gente se va, ellos tienen una compañía que vende. Entonces yo voy mucho porque me llaman. Y he visto Cornelius Zipman, esculturas de Cornelius Zipman, que en su época llegaron a costar $200,000 en $5,000. Y nadie las compra porque $5,000 en Venezuela ahorita. Obras de arte, Alirio Palacio, que pinta caballos como tú, que tiene unos caballos muy bonitos. Y uno se asombra. Yo digo, ¿por qué no tengo plata? Yo compraría todo eso porque a mí me encanta el arte. Pero hacer arte en Venezuela no es fácil. No es fácil. Sí, pero es que fíjate tú, por ejemplo, volviendo a la historia. En los momentos difíciles, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando surge el dadaísmo, los artistas hacían collage. Yo hago collage. Yo cuando no tengo pintura pego papel, recorto, imágenes, dibujo. Por ejemplo, yo estoy volviendo al dibujo. O sea, un papel con una tiza es una obra. O sea, no solamente el bronce, lo que vale no solamente el bronce, la escultura, lo ostentoso de la obra, sino lo que la obra dice. O sea, uno tiene que trabajar, por ejemplo, con diferentes materiales porque hay un aspecto conceptual en el arte. Claro que sí, hay una el idea. arte, y el arte refleja la época. Fíjate tú, por ejemplo, volviendo al caso de Picasso, Picasso hizo una guitarra con cartón. Ajá, ¿y cómo, Y es la que impuso. ¿y cómo es que los caballos tuyos reflejan la época? Si Por son ejemplo, yo caballos. hice unos caballos con cartón, por ejemplo, recortados. Por ejemplo, yo hice una escultura en estos días, inventando, porque yo invento de diferentes maneras. Agarré un cartón de huevo. Porque tú eres creativo. Claro, como yo veo a la gente con cartones de huevo, yo voy a hacer una escultura con un cartón de huevo. Entonces agarré un cartón de huevo y lo amarré. Y hice una escultura en cartón y lo publiqué en las redes. Y ya se hace pública. Ajá, pero O sea, explícame cómo este caballo refleja esta época. No, este caballo refleja otra época Ajá. anterior. Ahora, ¿qué hago yo ahorita? Uno tiene que redescubrir, reinventarse. O sea, uno no se puede quedar en la época anterior, en el pasado. O sea, el mundo, arte se mueve. El mundo se mueve, el arte se mueve, la vida se mueve. Por ejemplo, hay un amigo una vez que me dijo una frase, me dijo, el arte es más importante. Yo le decía a él, el arte es más importante que la vida. Y él me decía, la vida es más importante que el arte. Y es cierto. O sea, primero es la vida. Pero el arte es vida. Claro, pero se comunica.
Por ejemplo, Pedro Terán, que es un artista profesor, un artista que yo respeto mucho, él tiene una frase que dice, arte igual vida, que es muy interesante. Porque para un pintor no hay nada más importante que pintar. Porque es la pasión, es una cosa que lleva por dentro. No se puede tener, tiene que pintar. Sí. Yo recuerdo a Jacobo Borges, que lleva a las reuniones, y entonces, tú sabes que las reuniones políticas son todas un fastidio. Y entonces él agarraba a la gente y se ponía a dibujar. Bueno, la gente de Jacobo fue múltiples veces robada, expropiada. Tiene una maravilla. Bueno, el caso de Jacobo es interesante porque fíjate tú el dibujo, él recupera el dibujo de esa época y el dibujo de él es una maravilla. Él es uno de los grandes artistas venezolanos. Como no, los cuadros. De todos los tiempos. Los cuadros de Jacobo son... Aquí hay varios pintores que se cotizan en el mercado internacional. Jacobo es uno de ellos. Yo vi también en el Museo de Arte Moderno de Nueva York a Reverón, vi Sotos. Sí, sí, pero fíjate, el artista, Rutiés. el fin último del artista no es, digamos, ese tipo, el mercado. Reverón cuando pintaba su obra. No, te él no se equivocas. estaba- Yo he visto unos artistas que son más peseteros que un comerciante de bodega. Sí, porque hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, fíjate tú, por ejemplo, en el caso de Jeff Koons, el artista norteamericano, él estudió marketing, mercadeo. Entonces la obra de él tiene que ver con eso, con marketing, mercadeo, toda una serie de situaciones. Bueno, es que ahora los pintores tienen equipos de mercadeo que lo venden en todos lados, en redes, lo llevan a los grandes salones. Sí, pero- y son unas industrias. Fíjate, hay un aspecto con todo esto que está sucediendo. Hay estas un, cosas- hay un, creo que es colombiano, que hace unos muñequitos. Botero. No, unos muñequitos que, carteras, afiches, relojes, unos muñequitos. Es brasilero, él está en Bra- Miami. Ese que está en Brito, Miami. Brito. Brito, ese. Sí. Yo agarraría y lo metería preso, porque primero es muy malo lo que hace, pero ese señor tiene una idea del mercado perfecta. Sí, bueno, lo que pasa es que, fíjate, influye en muchas cosas. Por ejemplo, ahorita hay un artista, Elías Crispín, que estudió en computación, ingeniería en computación. Bueno, y está en el techo del Louvre. O sea, él no estudió arte. Entonces es un fenómeno Claro. como a través de la computación, a través de las redes, se hacen los contactos para llegar a ese tipo de proceso, a poner una obra en el Louvre. Ahora, fíjate tú, por ejemplo, yo considero que, por ejemplo, un aspecto que a mí me interesa mucho ahorita es la parte docente. Es decir, yo estoy dando clases en Pero UNIAR. tú sabes que te va a interesar bastante Ajá. el corte, porque tenemos que ir al corte. Bueno, dale. ¿Cómo Pero no? vámonos a cabacho. Ya regresamos con Enrico Armas, aquí hablando como los locos. Enrico, ¿qué hace a un cuadro una obra de arte? Mira, fíjate tú, es interesante eso, pero fíjate, criticar una obra de arte es muy complicado. Yo no soy crítico de arte. Yo defiendo que cuando una persona pinta un cuadro, ya eso es importante. O sea, es un acto de valor. Por ejemplo, yo pinto todos los días, pinto, me gusta pintar, me gusta dibujar. El ejercicio del dibujo diario, permanente. O sea, el artista es un oficio, es un trabajo, como cualquier otro, como el médico, como un periodista, un comunicador social. Es un trabajo digno. Por ejemplo, en Uniarte, en la universidad, los muchachos salen licenciados en arte o museología, o sea, salen preparados para ejercer profesiones diferentes. Ahora, no todo el mundo es artista, No. porque una persona se puede graduar en algo y no lo ejerce. Pero Louis Armstrong decía que había buena y mala música. Porque él le preguntó, ¿qué música? La buena música. Puede haber vallenatos muy buenos o reggaetones muy buenos, pero no siempre. Sí, pero fíjate, las personas buscan su espacio. Cada uno busca su lugar. Por ejemplo, hay artistas que son constructivistas geométricos y es válido. Ellos les gusta, sí, es como más matemático, más perfeccionista. Por ejemplo, a mí me gustan los artistas, por ejemplo, Giacometti, Henry Moore, el inglés, los artistas que tocan De la volumen. obra de volumen, claro, y todo eso. Por ejemplo, Giacometti dibujaba. Los dibujos de Giacometti son espectaculares. Ajá. Ahora, fíjate, hay diferentes formas de ver, de hacer. Ahora, lo importante es que cada artista busque su espacio. Claro, pero ven acá, fíjate, no todo lo que pintas o hacemos es arte o merece estar en un museo. Hay algunas características que hacen posible que haya obras que tengan
esa cualidad. Creo que siempre la gente que se dedica a la pintura busca qué fue lo que obtuvo el artista, Fíjate tú, qué por reflexión ejemplo, hay en hay ese un cuadro. entrenamiento, cuando yo empecé, cuando yo tenía 20 años, yo entré en una escuela de arte, que era un proyecto, seleccionaron a 30 jóvenes de 20 años. Y en ese proyecto, estudiando yo allí, me consigo una persona en el Parque Central, Elías Pérez Borja, que paz descanse. Yo andaba con una escultura, y él me dice, eso lo hiciste tú, yo quiero una. Y en 2 meses me consiguió una beca para Europa. Me tuve que ir para Europa y abandonar mis estudios acá. Tuve 2 años fuera. Ahora, fíjate tú, todo ese aprendizaje, el artista se entrena. Yo, por ejemplo, me gané 10 premios cuando habían concursos Cuando nacionales, habían. cuando eso existía. Es la época esa que yo te En conté. esa época, pero esta época cambió, no importa. Pero fíjate tú, cuando uno llega, por ejemplo, yo estaba en Milán, por ejemplo, yo puse en Milán, y a mí me trataron increíble. Yo vendí 7 cuadros en Milán. Y el galerista que me puso en Milán me dijo, yo fui galerista y Joan Miró. Entonces es un orgullo para uno como venezolano, oye, que ese galerista me cuenta eso. Claro. ¿Ves? Y por ejemplo, Miró es uno de los grandes artistas que yo admiro, español. Para mí es impresionante. Tapies, por ejemplo. Yo estuve en Barcelona, en España. La Sagrada Familia es una cosa insólita. Gaudí es Pero fíjate que espectacular. hablas de grandes obras de arte, Sí. pero las grandes obras de arte son pocas. La gran mayoría de los trabajos que realizan los pintores o la gente común Sí, no pero te está en pongo museo. un ejemplo venezolano, Bárbaro Rivas. Bárbaro Rivas no sabía leer y escribir, no tenía casa y tenía problemas también, sabemos, de alcohol y todas esas cosas. Vivía con unos perros en la calle. Y fíjate, la obra de Bárbaro Rivas son tablas, son de pequeño formato. Ahora, cuando yo entré a la exposición de Bárbaro Rivas en el Museo de Arte Contemporáneo, yo me quedé deslumbrado con esa maravilla, porque rompe con todos los esquemas. Bárbaro Rivas inventó algo nuevo que no existía. Es maravilloso. Mira, Y en pequeño formato. pero fíjate, Miguel Bondángel, que por cierto se acaba de Falleció morir, hace poco, sí. un gran personaje. Sí. En los años aquellos Ujú, de la Sala Ocre y de las galerías, ujú. hizo en el centro de Caracas, donde está el Consejo Municipal, hizo una gran exposición, un salón. Y él presentó un perro, Ujú. todo aquel... eh, Con lo- resina, con resina taxidermia y cosas. todas esas cosas, sí. Y crucificó al perro. Sí. Pero lo crucificaron. Y llegó un cura, ¡ah! Y lo liberó el perro. Pero todo el que fue a esa exposición recuerda el perro ese crucificado. Sí, cómo no, yo lo visité bastante en Petare y un artista que yo admiro mucho, porque incluso cuando yo me puse a estudiar diseño gráfico, intentando abandonar las artes plásticas porque lo veía como algo muy incierto, porque yo pensaba vender un cuadro no es fácil, entonces me metí por el diseño gráfico, pero en esa época yo visité a Bondángel, porque me gustaba la obra de él. Y lo visité en esta última etapa y me sorprendió mucho que él dibujaba, él regresó al dibujo, Dibujaba mucho. incluso él dibujaba vírgenes. O sea, el tema religioso. Bueno, es que tú ves la obra de él, Ajá. que era barrocosa, porque tenía piezas, con- joyas, ujú, ujú. cosas, escarchas. Sí. Y era eso, parecían imágenes religiosas. No, incluso fíjate tú que él mezcla la teoría artística, la escritura, como pasa como con el caso de Juan Calzadilla, que Juan Calzadilla es poeta y es dibujante. Entonces él mezcla la escritura con el dibujo, es un caso muy interesante. Además, por ejemplo, tengo entendido que él hablaba alemán, escribía en alemán, también él hablaba aquí. Entonces esa diversidad, esa complejidad en Bondángel, él sabía de filosofía, de psicología, psicoanálisis, era un caso increíble. Bueno, porque los pintores, los artistas en general son personas que se cultivan, Sí, leen, claro, se forman. claro. Y además, fíjate que en muchas épocas de la historia de la humanidad son los artistas los que rompen los marcos de las ideas, que en los cuadros plantean filosofía sobre el mundo y que generan debate. Y hay numerosísimos casos de cómo los artistas son punta de lanza del pensamiento Eso ha humano. pasado mucho, a nivel incluso antropológico ha sido estudiado. O sea, los artistas plantean algo antes de que suceda en el campo real. O sea, Porque anteceden en el tiempo. un buen artista no tiene límites. Sí. No se enfrenta a la obra con, ¿qué dirán? La moral, la cosa, ¿no? Lo que Ese no pasa es es que, su problema. fíjate, eso es un entrenamiento. Por ejemplo, cuando la tela en blanco, hay personas que tú le pones un papel y no se atreven a hacer algo.
Ahora, cuando uno empieza de niño, cuando uno empieza ya de joven, rompes el hielo y cuando tienes una tela en blanco ya se hace más fácil. Por ejemplo, cuando yo pinto un cuadro es automático. O sea, yo no pienso mucho lo que voy a hacer, he hecho un color, por ejemplo, pinto de noche. Vigas, Osvaldo Vigas, que es un artista. ¿Me lo dice o me lo cuenta? No, tú también. Yo pinto de noche, yo no vampiro. Bueno, pero fíjate tú, por ejemplo, Osvaldo Vigas, que estudió medicina, porque el papá era médico y le dijo que estudiara medicina, pero él quería ser pintor. Ahora, Y fue pintor. y fue un gran pintor, además, un pintor. Lo que pasa es que Vigas hizo su obra desde aquí, que también es importante. O sea, hacer la obra desde Venezuela, habría que rescatar, por ejemplo, los pintores que hacen su obra desde aquí también. Por ejemplo, el caso de Jacobo. Jacobo empezó a hacer su obra desde aquí y después se hizo más internacional, por ejemplo. Ahora bien, los artistas las personas son de un país. O sea, Venezuela tiene una identidad. Claro. Por ejemplo, Cabré, el Ávila, La Luz de Reverón, el caso de Juan Félix Sánchez allá en los Andes. Y ¿te acuerdas de aquel pintor que su obra eran banderas nacionales? Él veía Juan Loyola, que además hacía show, montaje. Escribía poesía, hacía videos. Loco de pila. No, interesantísimo. Incluso él andaba en una limusina con chofer y una vez me lo encontré en un restaurante en Los Palos Grandes y yo le pedí permiso. Mire, Juan, yo admiro mucho su trabajo y me senté con él en la mesa. Bueno, no me dejó hablar. Eso era una ametralladora hablando, una maravilla, porque eso era poesía y era además una cuestión crítica ante situaciones muy interesantes. Él era muy inteligente, muy brillante. Su obra era muy, muy buena porque fíjate, él es un antecedente de lo que pasaba con internet y todos los videos y el arte digital y todas estas cosas. Él hacía muchas Es cosas un artista muy novedosas, importante, sí, muy novedoso. Enrico, gracias por estar con nosotros. Gracias, conversar gracias por la sobre invitación. el arte, sobre lo que significa la pasión. Exacto. La pasión. La pasión que es muy importante en todo. Sí. Gracias a todos ustedes. Yo sé que Gracias. ustedes todos están enamorados de Ángela Orá, por eso hablé de la pasión. Ahí viene. Ella está un poco tosti, pero todos los artistas están tosti. El otro día me encontraba yo en Barquisimeto y coincidí en un almuerzo riquísimo con unas amigas, todas tenían un bebé. Y cuando yo las veo con su bebé, esos bebés agarraban los celulares de ellas y yo no lo podía entender. Porque yo decía, ¿por qué no le dan un juguete? Y varias me dijeron, no, es que ellos prefieren, los bebés, un celular. Ahí es cuando uno entiende que uno pertenece a una generación distinta, diferente. Y el día que yo conocí a este par de mujeres, que les voy a presentar a continuación, me quedé más loca todavía cuando me entero que en Caracas abrió un parque de inmersión y 3D que se llama Virtus. Y con ustedes les tengo aquí a Astrid Cohn, una de las propietarias, y Marirosa González, que no sé, ellas se conocieron, hicieron un contubernio, complotaron y dijeron, bueno, aquí en Caracas tenemos que hacer algo chévere, digno del primer mundo. ¿Quién tiene la palabra? ¿Cómo surgió esta idea? Mira, la idea surgió en el paro del 2017, la desarrollamos y después de la pandemia dijimos, vamos a echarle piernas, como dice en criollo. Y empezamos a buscar locales, conseguimos uno fabuloso que es en los Galpones de los Chorros, adaptamos el proyecto al espacio que teníamos, el proyecto era un poco más grande y ambicioso, y bueno, abrimos hace muy poco. Tenemos 8 estaciones de realidad virtual, realidad aumentada, pintura 3D y arte inmersivo. La sala de arte inmersivo es tal cual como si estuvieras en el Blue de Miami, en el Museo de Van Gogh, pero con artistas locales. Inauguramos con uno que se llama Michael Serpa, Gatobot, porque nos pareció que su arte, la gente se siente muy identificada, porque son pura la urbe venezolana, animales tropicales, y de verdad que es bien disruptivo el parque. Fíjate que comentabas, Astrid Cohn, que ustedes estuvieron buscando incluso un espacio más grande. Es ahí donde entra el rol de mi querida Marirosa González, porque ¿a qué te dedicas tú? Cuéntame. Bueno, yo me dedico a bienes raíces, Ángela, Ajá. desde hace más de 30 años. Pero ya estaba pensando en cambiar de ramo o hasta retirarme o enfocarme en otra cosa más tranquila.
Tranquila, ya les voy a contar por qué me río. Cuando me encuentro casualmente con Ángela, a quien veo mucho, porque somos compañeras en otras actividades, Correcto. la oigo hablar de este tema y a mí inmediatamente me hizo clic, Ok. porque yo había estado en unos sitios y había leído que están abriendo lugares de estos, de parques, museos, de inmersión y de realidad virtual y de tecnología de punta en este sentido. Y dije, me pareció una oportunidad única que no lo pensé, no vi el proyecto, no vi el plan de negocios, nada, sino de una vez me zambullí. Tú en la inmersión Me- total. Exactamente. Fíjate, Astrid, y Entonces perdón. dije, bueno, nada, me meto, Ángela, puedo ser, ¿qué digo? Astrid, ¿puedo ser tu socia? Me dijo, bueno, déjame preguntarle a mi socio desde hace 25 años. Guau, a Juan en Carlos mapping, Trejo. en proyecciones, a Juan Carlos Trejo. Y bueno, fui aceptada. Exacto, Wow. somos 4 Ajá, socios, ok, Juan Carlos cuéntame. Trejo y yo, que tenemos 26 años desarrollando eventos corporativos. Y bueno, en este momento seguimos en paralelo con los eventos, pero mucho más Claro, dedicados al parque. Y Pero María Clara Fernández. Cuando hablas de que ustedes también, antes de tener Virtus, organizaban eventos, hay que aclarar que también la parte tecnológica ha sido la fortaleza de ustedes. Claro, Creo que fueron de los siempre. primeros de hacer mapping. Cuéntame un poquito esa experiencia. Sí, nosotros le hacíamos los eventos HP, Hewlett Packard, no solo en Venezuela, sino en Centroamérica, Caribe, Suramérica, a Oracle, a General Motors, puras empresas tecnológicas. Y eran eventos de tecnología con videomapping, con la misma realidad aumentada, realidad virtual, con proyecciones de fachada, proyecciones internas. Siempre hemos estado metidos en ese campo, no es algo nuevo. Fíjate que incluso escuché, no recuerdo en qué país o en qué ciudad del mundo, hay un espacio enorme donde la idea no es tener colección de cuadros en físico, sino que todo va a ser con este uso de tecnología, pero cuadros, digamos, importantes, para que veamos un poco cómo van avanzando los tiempos y las percepciones. Fíjate, Mari Rosa, cuando la primera vez que yo fui a Virtus, que abrió de reciente data, yo, aunque había visto algunas imágenes, me rompió la psique, me rompió Los esquemas. los esquemas y los sentidos, porque realmente te ponen a prueba con los sentidos. Explícame un poquito estas 8 estaciones, así a grosso modo, sin hacer spoiler. Bueno, mientras pagas o entras, hay unos espejos que tú puedes empezar a bailar, dar vueltas. No es una estación, simplemente es para distraerte. Okay. De ahí pasas al cuarto inmersivo, que dura aproximadamente 7-8 minutos, y ves, mientras estás esperando, ves unas animaciones increíbles y empieza la exposición de Gato Box, que es maravillosa. Todo el mundo que vive en Caracas o que vive en Venezuela le encanta y se siente identificado. Hasta sale un windsurfista por el Guaire. ¿Ah, sí? Sí, es la Caracas surreal, irreverente, hecha con humor. Qué genial. Desde un punto de Fantástica, vista sí. arquitectónico también. Me gusta ese sentido de arraigo y de identidad, que no solamente es una cosa que se extrapola o que se trae afuera con referentes, bien sean universales, pero que hay un sentido de pertenencia, ¿no? La verdad es que los Sí. 4 socios desde el principio estuvimos seguros de que queríamos comenzar con algo alegórico a Caracas. Genial. Sí. Y cuando tú dices algo alegórico, es que ustedes piensan hacer cosas temáticas, por ejemplo. Bueno, cada 3-4 meses pensamos cambiar la estación, pero sí queremos apoyar lo nuestro, lo nacional y los artistas venezolanos que son Ah, pues está maravillosos y genial. fabulosos. O sea que para más de uno que nos está viendo en este momento en pantalla, si tiene una propuesta, puede acudir con ustedes, algo que sea muy high-tech, por Claro. ejemplo. Claro, estamos claro. súper abiertos a eso. Sí, Oye, me bienvenido parece- será. Bueno, sales de ese cuarto que te sientes así de verdad en otro lugar. Hay gente hasta que dice, mira, pero estoy en Caracas de verdad, no lo puedo creer. Y pasas a se llama Paper Fish, la estación, que es una pecera. Tú llegas, te sientas y ves una pecera. Vienen unas muchachas, te presentan una gama de peces, tú escoges el tuyo, un tiburón, el pez payaso, una ballena. lo que Hasta tú Nemo. quieras. Hasta tenemos a Nemo. Lo coloreas, ellas lo escanean, tú estás viendo la pantalla y de repente ves tu pez. Tu pececito. Tu pececito, lo puedes pintar, poner tu nombre,
mensajes, lo que tú quieras. Voy a llevar a mi hermanita Dunia, seguro pinta un tiburón. Seguro. Ustedes saben que mi El hermanita tiburón. es especial. Sí, Sí. el tiburón es el más popular, si te Claro. cuento. Le encantan a los niños. Yo cada vez que voy a la playa, ella me dice, es que te va a comer un tiburón. De ahí Ajá, Astrid. pasas a un zoológico que está realizado con tecnología que se llama realidad aumentada. Lo ves y los animales van hacia ti, ahí todo el mundo se toma fotos. Los niñitos les encanta porque hacen... Bueno, yo o les sea, voy a contar, nos tenemos que ir a comerciales, ya regresamos para hablarles un poquito acerca de cómo son estos animales, porque cuando yo vi una jirafa que me perseguía, salí corriendo. Ya regresamos. Les comentaba en el segmento anterior que yo tuve que salir corriendo cuando vi los animales de la selva que me perseguían, porque llega un momento en que cuando te metes en este espacio que está como oscuro y tienes como estas varias estaciones que nos mencionaba Astrid Cohn, realmente no solamente tus sentidos se trastocan, sino que ya uno se mete en eso y jura que esa realidad que está ahí, que es pura tecnología, es de verdad. ¿Qué anécdotas les han pasado a ustedes con tantos visitantes que han tenido desde que abrieron? Mira, la gente sale maravillada y de verdad que tú la sientes emocionada y bueno, quieren repetir. Nos ha pasado que de repente estamos así en el pasillo y viene otra gente, hola, ¿qué tal? Le dijimos, vuelven, sí, claro. Es que nos quedamos con las ganas, no pude dormir de la emoción. Qué otra vez. lindo. O ahí mismo, mira, disculpa, tienes full la reserva para la próxima hora. Quiero repetir. Bueno, claro, sí, chequeamos porque la experiencia dura 1 hora y es por reservación. Entiendo. En este momento no entran más de 30 personas a la vez Bueno, además que por el COVID. por sí. el COVID. Entonces, bueno, si realmente hay cupo, pueden pasar. Si no, bueno, para la próxima hora. Bueno, anecdótico, Ajá. hemos tenido que hay abuelitas de 96 años que han hecho una tabla que por la experiencia, pues, lo sube a uno a un piso 80 en edificios como en la ciudad de Chicago, de Nueva York, y uno camina por esa tabla. Bueno, mucha gente joven no la ha podido hacer, pero sin embargo esta abuelita de 96 años la hizo perfecto. Bueno, yo todavía no la he hecho, no me he atrevido, porque No, tengo claro que amigos no. que han ido y me dicen, Ángela, tengo un amigo que es yogi, que entrena, que es deportista, y me dice, Ángela, yo me aterroricé cuando me monté en esa tabla porque yo juraba que me iba a caer de un piso 80. Sí, Sí. es que es demasiado. Después, sí, esos son los juegos de realidad virtual. Tenemos otro que se llama Beat Saber, que es como si tuvieras unas espadas y vas bailando al ritmo de la música. Y es muy divertido ver a la gente que se filma y después se ve, y claro, como no ves nada en el momento, ves la pantalla, es emocionante. Y uno que se llama Laser Tag, que juegan en equipos de 2 contra 2, y es como un paintball virtual. Y cuéntame una cosa, y normalmente la gente va con familia, va con niños, Sí. ya me dijiste que fue una señora, perdón, de 96 años, los niños, ¿cómo Mira, quedan aquí en el normalmente cuadro? es un parque de entretenimiento familiar. Los niños de 4 años y menos no pagan porque, bueno, son pequeños y realmente hacen las atracciones, pero la parte de realidad virtual no la pueden hacer porque los cascos se desconfiguran, porque son muy chiquitos y no hay cascos para el tamaño de ellos. Pero va toda la familia, va toda la familia. Incluso ha ido puros adultos y el otro día nos dieron la idea de que cuando abramos el café, que estamos ya próximos a abrir, vamos a hacer jueves y viernes after office de puros Bien, adultos. Genial. Despedida Buenísimo. soltera pudiera ser también. Claro. ¿Qué te Sí, parece? el espacio lo alquilamos para cumpleaños, para eventos corporativos, para lanzamientos. Pero en ese de momento productos. en que un particular dice quiero este espacio, ¿cambian las estaciones? ¿Se vuelven temáticas? O sea, a las- gusto del consumidor? Sí, ¿Cómo? las estaciones no cambian, las personalizamos. Ah. Por ejemplo, si tu cumpleaños es de las princesas de Disney, entonces en todas las pantallas te van apareciendo las princesas. En el cuarto inmersivo, si la niñita se llama Ágata, feliz cumpleaños Ágata, salen unas princesas bailando, pero después vienen las experiencias. Pero ¿y si es de terror, por ejemplo, también pudiera También, ser? también, Ah, me sí. sale Pero por ahí no- Drácula. no O sea, solo- me sacamos a Kiko por ahí con una capa de vampiro. No solo para eventos sociales de cumpleaños, graduaciones, celebraciones, piñatas, bueno, piñatas sin piñata, ¿no? Bueno, puede ser una piñata virtual. Bueno, también, También. buena idea.
después el servicio del café se va a complementar porque hay una entrada, así tipo los museos, una salida del parque virtual que conecta directo y entras en el café donde tendremos memorabilia y bueno, el café, poke, perro caliente, hamburguesas, cosas así de parque. Pero bueno, eso es lo que queremos ofrecer, algo integral. Oye, excelente. ¿Dónde están ubicados los galpones? Los Galpones Los Chorros queda cerca de JBG por la avenida Sucre de Por los la Dos Avenida Sucre. Caminos. Ok. Ajá. Ok. ¿Y para reservar cómo hace uno? www.virtusnextnxt.com. Oye, lo pronuncias perfecto. Se ve que lo has repetido mucho. Y las redes son todas Virtus Next. Instagram, TikTok, Twitter, todas. Ok, eso está genial. ¿Y los horarios cómo hace la gente? ¿Es de lunes a domingo? Es de martes a domingo, porque los lunes los galpones están cerrados. Nosotros trabajamos, pero en limpieza a fondo. Ok, muy bien. De Bueno, la martes- desinfección, todo, bioseguridad. Claro. De martes a domingo de 10 a 6, pero viernes y sábado nos quedamos hasta las 8 de la noche. O hasta el último. Hasta- ¿Les ha pasado? Sí. Bueno, normalmente la última tanda es a las 7 de la noche, siempre. Bueno, para eventos podemos quedarnos hasta las 10 de la noche, eventos privados. Claro, no. Estos eventos se me olvidó decir que también pueden ser corporativos, no solo sociales, sino presentaciones de productos, conferencias y se transforma toda la sala y se personaliza lo que quiera el cliente. Y además que en ese espacio tan bello de los galpones, que además se ha hecho todo un trabajo, digamos, de arborización, de ornamento vegetal, se hace muy grato de manera tal que uno puede ir a un evento, incluso abrir las puertas, tengo entendido eso, e incorporar todo ese espacio también para una fiesta particular o evento Exacto. corporativo, ¿cierto? Sí, Sí. son áreas de usos múltiples y de Comunes. usos comunes. Y la verdad que es muy agradable, pues. Te sientes, de verdad que te sientes transportado y te sientes seguro. Un Genial. jardín bello, súper bien mantenido, la gente se queda conversando, Hay muchos- tomándose algo. lo decía en un principio, hay capitales del mundo importantes como Tokio, que tienen además uno apoteósico con muchas máquinas. Ustedes, la idea de ustedes es seguir creciendo, porque comentabas al principio también que era una quinta, ustedes se habían imaginado un espacio más grande, pero yo creo que ustedes van a tener mucha demanda. Sí, claro, nosotros pensamos seguir creciendo. Y, bueno, incluso hemos pensado en hacer una carpa itinerante y viajar por toda Venezuela. para que Niña, yo me incorporo ahí, yo quiero ir a esa en el- carpa. Claro, en el interior tenga la Como unos oportunidad gitanos. de vivir la experiencia. Mira, los gitanos virtuales, bueno, a mí me toca ya lamentablemente despedir esta parte de Kikosis, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. www.virtusnextnxt.com. Y bueno, en las redes sociales de ellos son @VirtuxCaracas, No, Virtus Virtus Next. pero Virtus Next. Twitter y bueno, también, las Virtus mismas. Next Y bueno, y y como TikTok. siempre, los recuerdo pues seguirme en mi Instagram, mis redes sociales, @AngelaHora, como aparece aquí en pantalla. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.